Bienvenidos de nuevo a FEMEXPERT. En este nuevo tutorial dentro de la categoría de intermedios os vamos a mostrar cómo llevar a cabo contactos en ANSYS APDL. Para ello lo primero que vamos a hacer es entrar en la interfaz de trabajo de ANSYS, la cual ya os resultará bastante familiar a la mayoría de vosotros. Bien, el tutorial de hoy va a ser la generación de contactos superficiales en ANSYS APDL y para ello generaremos desde cero la geometría basada en dos áreas superpuestas pero que no compartan entidades entre ellas, de tal forma que si las malláramos, les impusiéramos condiciones y solucionáramos un análisis lineal, no se solucionaría correctamente, nos tendría que dar un fallo porque al no compartir entidades, cada área se comportaría de forma independiente y entonces tendría grandes desplazamientos, lo cual no puede ser en análisis estáticos lineales. Bien, para ello, como os he dicho que vamos a emplear vamos a generar áreas, utilizaremos elementos tipo shell. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir los elementos, definir las propiedades de material, definir las secciones y una vez tengamos esto ya iremos generando la geometría. Perfecto. Como estamos en tutoriales intermedios, vamos a hacer la mayor parte del tutorial mediante la utilización de la barra de comandos, el command prompt de la parte superior de la pantalla. Para empezar, empezaremos clicando en el subbloque de preprocessor, o también se puede escribir en la barra de comandos barra inclinada prep 7, es equivalente, ¿de acuerdo? Bien, definiremos el tipo de material. Para ello haremos element type, que es ET, como os he dicho en muchos tutoriales anteriores. Los comandos de ANSYS, la mayor parte de ellos son muy intuitivos porque llevan las iniciales de las palabras que estamos intentando implementar. Es decir, en este caso, el tipo de elemento, que es element type en inglés, por lo tanto es ET, coma. Si lleváis el cursor por encima de la barra de comandos, os va diciendo cuáles son los campos que tienes que ir rellenando de forma sucesiva. Bien, el eType sería el ID del elemento, y el ename, el 181, que es como se denominan uno de los elementos que vamos a emplear ahora, es uno de los elementos shells que tiene ANSYS, que es el shell 181. Bien, aceptamos y ya tendríamos definido ese tipo de elemento. Ahora vamos a definir las propiedades de material. Las propiedades de material serían material properties, coma, en este caso primero sería la densidad, coma, para el material 1, coma, y el valor, que es la del acero, que vamos a poner 7800. De nuevo, un material properties, coma, en este caso el módulo Young, que se escribe como EX en ANSYS, coma 1, y 2.1 a la 11, que sería el del acero, que es el material que vamos a emplear. Y por último, el coeficiente Poisson, que sería un material properties, coma, PRXI, que es como se denomina el coeficiente Poisson en ANSYS APDL, coma 1, porque sigue siendo el material 1, coma 0.3. Bien, una vez tenemos esto, el siguiente paso sería definir la sección que le vamos a asignar a estas áreas. Le asignaremos una sección de 3 milímetros. Para ello hacemos secType, coma, el secID, que es en este caso va a ser el primero. El tipo es un shell porque puede ser de diferentes tipos, puede ser un bin, por ejemplo. El subtipo no lo tenemos por qué poner y el nombre tampoco lo tenemos por qué poner, por lo que lo podremos dejar vacío directamente, ¿de acuerdo? Aceptamos y ahora hay que darle las propiedades, que sería secData, coma, y el valor, que como he dicho son 3 milímetros, por lo tanto 3 entre 1000, ¿de acuerdo? Perfecto. Ya tenemos definido tanto el tipo de elemento a emplear, el material, las propiedades de material y la sección del elemento. Ahora vamos a pasar a realizar o a generar la geometría. Para ello vamos a utilizar el comando rectangle, que es ng, coma, la primera coordenada es en 0, vamos a hacer primero un rectángulo de 100 milímetros por 100 milímetros, 100 entre 1000, 0, 100 entre 1000. Para la segunda componente i. Aceptamos y como podéis comprobar, si hacemos un fit view, ya tenemos nuestra primera área. Vamos a ir con la segunda. Si dais a la flecha que marca hacia abajo del teclado, os aparece el comando que hayáis puesto anteriormente. Entonces nos vale porque simplemente tenemos que cambiar algunos de los parámetros, porque ahora el área va a ser de 50%, entonces 50 entre 1000, 100 entre 1000 y 50 entre 1000. Bien.
como podéis comprobar, tenemos dos áreas, una encima de la otra. Podemos comprobar cómo hay entidades duplicadas. Por ejemplo, si listamos keypoints, que sería klist, P, aquí en esta esquina, en este vértice, deberíamos de tener dos keypoints. Como podéis ver, nos aparece el desplegable que nos dice que en esta localización hay dos keypoints. Uno que sería el keypoint 3 y si clicamos en next sería el keypoint 7, como podéis ver aquí. Bien, una vez tenemos comprobado esto, si queréis podemos listar las áreas con un alist, P, y podéis comprobar cómo tenemos el área grande y el área pequeña, ¿de acuerdo? Vale, lo que vamos a hacer es asignar si hacemos una list, no tienen el material asignado, ni el tipo de elemento asignado, ni la sección asignada. Por lo tanto, lo que hacemos es un attribute para atributos de áreas, material 1, el real nada, el tipo 1, el sistema de coordenadas nada y la sección 1. De tal forma que si ahora volvemos a hacer una list de lo que tenemos, efectivamente se comprueba que ahora las dos áreas que tenemos tienen material 1, tipo 1, que es el 181 que hemos definido, y la sección 1, que es la de 3 milímetros que hemos definido. Bien, con esto el siguiente paso que podemos hacer es seleccionar el área de abajo, por ejemplo, a cell de seleccionar áreas, a cell, P, perdón, a cell, S de seleccionar, P, seleccionamos el área grande, a plot, decimos que queremos seleccionar solo las entidades asociadas a este área, por lo tanto serían las líneas seleccionadas ligadas a las áreas y los keypoints seleccionados ligados a las líneas. Con esto solo tendríamos que tener, si hacemos un klist, P, solo tendríamos que tener en este vértice donde antes teníamos dos, ahora solo tenemos uno. Bien, entonces podemos restringir este área. Hacemos un dk, P, que es restricción en displacement keypoints, ¿vale? La restringimos en todos los keypoints, por ejemplo, todos los desplazamientos y de valor 0, ok. Ahora seleccionamos todas las áreas de nuevo, all cell, a plot, para plotear las áreas, seleccionamos solo el área pequeña, a cell, S, P. Bueno, antes de esto sería conveniente realizar el mallado. Entonces, para realizar el mallado lo primero es asignar un tamaño de malla que sería element size, 0.1 a mesh, all. Como podéis comprobar, tenemos diferentes mallados. Si hacemos un plot y seleccionamos el área pequeña, sería a cell de selección de áreas, S de seleccionar, P, seleccionamos el área pequeña, a plot, y queremos seleccionar solo los elementos asociados a este área, por lo tanto sería elementos seleccionados ligados a áreas, plot, y como podéis comprobar solo tenemos estos elementos. Bien, pues con estos elementos vamos a formar un grupo. Los grupos son muy útiles y es muy recomendable que os acostumbréis a la generación y a la utilización de grupos en ANSYS. Para crear un grupo se hace mediante el comando cm. Se escribe cm en la barra de comandos. Como podéis comprobar, si ponéis una coma ahora os pide el nombre de ese componente, que le vamos a denominar área 2, por ejemplo, A2, y la entidad que queráis guardar dentro de ese grupo. En este caso queremos guardar elementos, por lo tanto escribimos element. Bien, y con esto ya tendríamos nuestro grupo guardado. Vamos a asignar una aceleración única y exclusivamente a este grupo, que es el que está formado por los elementos del área superior, de tal forma que lo que vamos a hacer es aplicar solo al área superior una condición de aceleraciones para que veáis con el contacto cómo realmente sí que van a estar unidas esas áreas, estando la de abajo únicamente empotrada y la de arriba sometida a ciertas aceleraciones. Para asignar aceleraciones a un grupo, lo que se hace es el comando cmacel, el nombre del grupo, que es A2, y en este caso vamos a poner una aceleración de 9,81, por ejemplo, en X y menos 9,81 en Y, en Z. Aceptamos. Con esto ya podemos hacer un all cell, a plot,
Y ahora lo que tenemos que hacer es la definición de contactos. Como los contactos son bastante complicados a la hora de realizarlos mediante comandos de APDL, lo vamos a realizar a través del Contact Manager. El Contact Manager es el tercer botón que tenéis al lado derecho del Command Prompt, de la barra de comandos, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis comprobar, si ponemos el ratón encima, aparece el cuadro de diálogo de Contact Manager. Clicamos y nos aparece la opción en la que nos permite añadir un nuevo comando. Clicamos en Contact Wizard, aceptamos, y aquí tenemos la selección de la superficie, el target. Para ello clicamos en áreas, Pick Target. Entonces bajamos la pestaña y vamos a decir que el target es el área grande, aceptamos. Bien, vamos al siguiente paso. Decimos que la superficie de contacto es áreas, es Node to Surface, Pick Contact. En este caso vamos a coger la pequeña, aceptamos. Clicamos en Next Step. Ahora, aquí los contactos los podéis hacer simétricos, es decir, que un área pueda penetrar en por ejemplo, el área de arriba o el área pequeña pueda penetrar en la grande, pero la grande no pueda penetrar en el área pequeña. Sin embargo, si hacéis un contacto simétrico, lo que se hace es que las dos pueden interaccionar entre ellas, ¿de acuerdo? Vale, le ponemos, por ejemplo, un coeficiente de fricción de 0.2, por poner algo, simplemente, y en Optional Settings entramos y vamos a tocar únicamente el comportamiento de la superficie de contacto, que la vamos a hacer como si estuviera soldada, como si estuviera bonded, pegada, ¿de acuerdo? Ok, aceptamos. Aceptamos y decimos que queremos crear el contacto, ok, bien, y aquí nos aparece el contacto y como podéis comprobar hay que comprobar que las normales estén enfrentadas, es decir, podéis ver cómo las normales o van para arriba o van para abajo, ¿de acuerdo? Vale, finish, aceptamos, tenemos nuestro contacto hecho, cancelamos ya. Y ahora podéis comprobar cómo al generar un contacto en los tipos de elementos se han generado automáticamente dos tipos de elementos, el target 170 para la superficie target y el contact 175 para la superficie o los elementos que estén dentro de la superficie de contact. Aceptamos y con esto ya podemos ir a resolver nuestro modelo, que sería entrando en el bloque de solution, que se puede escribir con la barra inclinada solve. Aceptamos, tenemos un warning, lo aceptamos, es simplemente un warning por los elementos del contacto que tendrán un gap. Y bueno, todos los elementos, todos los contactos, cuando tú metes contactos en un modelo, el modelo se vuelve no lineal. Por eso nos aparece esta curva en la que se están enfrentando las iteraciones con el valor de convergencia y el tiempo, ¿de acuerdo? En este caso, como podéis comprobar, el criterio para las fuerzas, el criterio de los momentos es la raya roja y el criterio para los momentos es, podríamos decir, el verde más fuerte o el azul celeste, que está muy por debajo del criterio, por lo tanto cumple, ¿de acuerdo? Mientras que la fuerza, el criterio de la fuerza es este de aquí, este verde más flojito, y la fuerza, nuestra fuerza, es el morado. Por eso ha tenido que ir iterando y realizar menos de 5 iteraciones en este caso, hasta que la curva que representa nuestra fuerza ha alcanzado la curva del criterio de fuerza. Bueno, como podéis comprobar, la solución está ok, aceptamos. Nos vamos al subbloque de tratamiento de resultados, que es el General Post Processor. Para ello, barra inclinada Post 1. Y por ejemplo, vamos a plotear los desplazamientos, que sería plot nodal solution, u de desplazamientos, sum, el desplazamiento suma. Como podéis comprobar, las áreas se comportan como si realmente estuvieran soldadas, es decir, el contacto está bien definido y está actuando correctamente. Podéis comprobar cómo no hay distorsión, hay continuidad en los desplazamientos. Vamos a plotear, por ejemplo, las tensiones de von Mises, que sería plot nodal solution stress equivalent, que serían las de von Mises.
Lo que se ve tornasolado o los elementos que se ven un poco distorsionados son los elementos del contacto. Para deseleccionar los elementos del contacto, o por ejemplo, si seleccionamos solo los elementos ligados a áreas, sería elementos seleccionados ligados a áreas y los nodos seleccionados ligados a esos elementos, y hacemos un replot. Podéis comprobar ya los elementos del contacto han desaparecido, los hemos deseleccionado y sí que existe la continuidad tal y como os decía anteriormente. Efectivamente, las zonas más cargadas son las zonas donde están anclada, o está el anclaje del área, ¿vale? Podemos plotear también los desplazamientos, por ejemplo, a través de vectores de deformación para verlo de forma más intuitiva. Para ello sería plvect de plot vector, u, zoom. Como podéis comprobar, estos son los desplazamientos que sufren las áreas. Bien, para que comprobéis un poco los contactos, si volvemos al prep 7, es decir, al prep 7, es decir, al subbloque de preprocessor, entramos de nuevo en el contact wizard, queremos editar el contacto y cambiamos sus propiedades, y por ejemplo lo ponemos en general, en el estándar, aceptamos, ok, e intentamos solucionar de nuevo el modelo. Nos da un error, ¿veis? Y nos dice que hay una ecuación negativa, es decir, lo que viene siendo que lo que está ocurriendo es que hay una de las áreas que no está en contacto directo con la otra, y por lo tanto se está desplazando por decirlo así, una distancia lo suficientemente grande como para que en un análisis lineal dé error, porque en los análisis lineales no se permiten grandes desplazamientos, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de definir los contactos es muy importante que os leáis la ayuda de ANSYS para saber qué tipo de contacto tenéis que utilizar según el modelo que queréis modelar, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto podríamos dar por finalizado este tutorial en el que os hemos mostrado cómo realizar el análisis estático con elementos con contactos superficiales. Así que para finalizar el modelo, lo único que habría que escribir en la barra de comandos es exit para salir del programa. Perfecto. Y con esto, pues nada, daros las gracias por vuestra atención, esperemos que os haya gustado, y si queréis ver más tutoriales, entrad en nuestra página web o seguirnos en las redes sociales.